Reina Victoria, creo que muchas personas hemos pasado por procesos de luto, hemos perdido tal vez algún ser querido, algún familiar, algún amigo. Hoy vamos a ver la historia de María Magdalena, quien estaba pasando por este proceso de luto después de la muerte de Jesucristo. Y para eso, por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Y nos ponemos de pie cuando encontremos, por favor. Juan capítulo 20, versículos del 11 al 18. Vamos a leer. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este día más de vida que nos das. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, y darnos la libertad de entender tu palabra, de escucharla, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a darte la gloria y honra en todo lo que hagamos, mi Dios, en este día, y también a aplicar, Señor, tu palabra en nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento también. Bueno, hermanos, para comenzar, recordemos un poco quién era María Magdalena. Vimos también un poco la anterior semana. Vamos solo a ver algunos pasajes donde ella aparece. Vemos una de sus primeras apariciones en Lucas 8, del 1 al 2, donde dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Vemos la primera aparición cuando menciona que ella le seguía ya a Jesús después de que él había hecho un milagro en su vida. Y bueno, como veíamos la anterior semana, no solo le seguía, sino también le servía al Señor. Y bueno, si todos los que Jesús hubiera sanado y hecho milagros en ese tiempo le hubieran seguido, entendemos que hubieran sido muchas personas más. Pero no solo eso, sino también todos nosotros creo que hemos presenciado o hemos vivido milagros que Jesús ha hecho en nuestra vida. Entonces creo que también las iglesias deberían estar llenas si lo tomamos desde ese punto. Pero bueno, volviendo al tema, María era una persona que acompañó a Jesús, se convirtió en discípula de él, y podemos ver también en Juan 19:25 que ella estuvo al momento de la crucifixión. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Zorofaz, y María Magdalena. Entonces ella también estuvo en ese momento que seguramente fue muy duro de ver, presenciar la muerte del Señor. También en Lucas 23, 54 al 56 dice: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Ella también estuvo al momento de que Jesús era sepultado, y estaba viendo dónde le ponían, y estaba pendiente porque, como vemos, después estuvo preparando especias aromáticas y ungüentos para ungir al Señor después de que pase el día de reposo. Incluso versículos antes de lo que leímos, dice que ella fue cuando todavía era oscuro, como vimos la anterior semana, para ungir al Señor. Recordemos que Pedro y Juan había salido ya después de la tumba y se fueron. Entonces dice versículo 10 que los discípulos volvieron a los suyos. Muchos piensan que todavía tenían miedo de que les vean y piensen que ellos se robaron el cuerpo. Había pasado poco tiempo todavía. Otros dicen que probablemente lo primero que pensaron fue en correr y contar a los demás discípulos, a sus familias. Pero vemos que el versículo 11 empieza con, no sé si podemos ponerle por favor: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Algunos piensan que como María fue a contarles y los discípulos corrieron, María llegó ya después de que ellos se habían ido. Entonces dice que María se quedó ahí llorando junto al sepulcro.
no le importó igual quedarse sola, no le importó que Pedro y Juan ya se hayan ido, no dijo yo también ya me voy a ir, no sé qué pasaría, sino más bien ella decidió quedarse ahí y buscarle al Señor, como vamos a ver a continuación. Ahora, cuando dice que se quedó llorando junto al sepulcro, no es que María se quedó llorando, solo le caían unas pocas lágrimas, estaba triste, sino la palabra que utiliza es laío, que significa gemir o llorar a gritos. Entonces probablemente ella estaba desconsolada, sin saber qué había pasado con el Señor. Primero, recordemos que habían pasado solo 3 días desde que Jesús había muerto, y después de no ver el cuerpo, para ella le generaba incertidumbre, no saber dónde estaba, si iba a poder verle para ungirle, qué habían hecho también con el cuerpo del Señor. Y después podemos ver que el versículo continúa con: y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Tal vez podemos generar una imagen mental de que ella no quería entrar, pero se estaba asomando a ver qué pasaba, qué habían visto quizá los discípulos que se fueron. Y ante esto Matthew Henry hace un comentario que es muy real al respecto y dice: cuando buscamos algo que creemos haber perdido y es para nosotros de gran valor, buscamos y rebuscamos una y otra vez en el lugar donde últimamente lo teníamos y esperábamos encontrarlo. Probablemente era lo que pasaba, ¿no? Quería ver si tal vez revisaron bien, no será que vi mal, que tal vez Jesús sí está ahí y yo no le vi. Entonces ella, en este trayecto que se asoma, dice el versículo 12: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies de donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Cuando dice que vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, no se refiere a que solo estaban vestidos de blanco, porque utiliza la palabra leukos, que significa luz o blanco. Y por otros evangelios, los evangelios paralelos, podemos ver que en Mateo nos menciona que el aspecto de estos ángeles eran como un relámpago. Y también sabemos por Lucas que tuvieron temor al verlos, porque eran tan resplandecientes y se asustaron las mujeres que estaban ahí, entre ellas María Magdalena, e incluso se postraron a tierra, con su rostro a tierra. Entonces vamos al versículo 13, donde podemos ver que los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan no hace una especificación de cómo ellos le preguntaron: ¿por qué lloras? Pero podemos entender por Lucas 24, versículos 5 y 7, que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado y resucite al 3er día. Podemos entender por este versículo, y es lo que muchos teólogos creen, que le estaban preguntando: ¿por qué llora si debería estar alegre? Si debería estar feliz porque Jesús resucitó, que no debería estar llorando. Y ante esto María responde que no sabe dónde le han puesto. Ella seguía buscándole todo el tiempo al Señor, quería saber dónde le habían llevado, estaba pendiente todo el tiempo de qué pasaba con el Señor. Marcos 16:6 también cuenta acerca de los ángeles y dice: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ellos le hicieron acuerdo nuevamente a María de que Jesús iba a resucitar, pero María ya había escuchado eso. Recordemos que ella fue una discípula de Jesús, estuvo todo el tiempo siguiéndole, entonces había escuchado que Jesús tenía que morir e iba a resucitar. Pero ella no se acordaba, no se daba cuenta, no sabía todavía. Y a eso llegamos al versículo 14, donde dice: cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Cuando dice que se volvió, hay algunas personas y algunos teólogos que piensan que María se dio la vuelta porque los ángeles se postraron viendo a Jesús, pero eso no se especifica en la Biblia. Otros piensan que también se dio la vuelta porque ya se estaba regresando. En sí no se sabe por qué ella se volteó, pero lo que sí sabemos es que ella vio a Jesús y no sabía que era Jesús. Y parece ser que utilizan esa palabra sabía muy específicamente porque el significado, la palabra es eido, y dice que es saber, conocer, reconocer, darse cuenta, entender o recordar. Y bueno, María no se daba cuenta que era Jesús, no entendía y sobre todo no recordaba que ella estuvo con él y que Jesús le dijo que iba a resucitar, que hace un momento había visto a los ángeles y les dijeron que iba a resucitar. Entonces es una palabra muy bien utilizada. También algunos teólogos piensan que María no le reconoce a Jesús porque todavía era oscuro, entonces no le había visto bien. Y recordemos también que sobre todo ella estaba esperando ver un cuerpo de Jesús, no ver a alguien vivo y parado probablemente. Entonces en el versículo 15, estos
estos capítulos que estamos leyendo, dice que Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Primero podemos ver que Jesús siempre estaba preocupado por los suyos, preguntándole por qué llora, qué pasa. Como dice el Salmo 24:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y le pregunta: ¿a quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano era un jardinero o alguien que cuidaba el huerto, que para empezar no tenía por qué haber movido un cuerpo, pero ella estaba desesperada preguntando a la primera persona que se apareció dónde le había puesto a Jesús, por ese amor tan grande que tenía, le estaba buscando. Y le dice, bueno, aquí primero hay algunas cosas que a veces en la Biblia, por lo menos a mí, es difícil comprender y es muy fácil juzgar también a los personajes bíblicos cuando leemos. Por ejemplo, cuando leemos acerca del faraón y cómo el Señor le ponía las plagas para que deje ir al pueblo de Israel, y él tenía el corazón tan duro que ya tenía una plaga, decía que ya les iba a dejar libres y de nuevo volvía a tenerles ahí hasta que iba otra plaga. También el mismo pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto y Dios les concedía las peticiones de su corazón y ellos se seguían quejando, adoraban a ídolos y tenían un corazón muy duro también en ese tiempo. Y también como María, que hace un momento le habían dicho a los ángeles que Jesús tenía que resucitar y ella seguía preguntando, pero ¿dónde le pusieron al Señor? Porque ella dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Pero muchas veces nosotros también, amigos y hermanos, somos así, como el faraón, que tenemos un corazón muy duro y a pesar de que sabemos que no debemos hacer algunas cosas, ahí mismo estamos haciendo y Dios nos castiga, nos muestra y seguimos haciendo malas cosas, seguimos en pecado. O también muchas veces somos como el pueblo de Israel, que Dios nos da tantas cosas y podemos ser mal agradecidos, buscar por otros lados y no adorarle al Señor por eso. Y también, como vemos aquí, podemos ser como María, que después de escuchar la palabra del Señor, después de leer, de ver un montón de versículos que nos hablan de varios temas del Señor, no entendemos la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí hemos leído el versículo que vamos a poner en la pantalla, por favor? Primera de Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Pero ¿cuántos creemos esto verdaderamente? ¿Cuántos creemos que Dios tiene el control y ya cuando estamos en una situación donde tenemos que confiar en este versículo, donde ya no podemos hacer más cosas por nuestras manos, igual estamos preocupados y oramos, le pedimos al Señor, pero igual nos quedamos preocupados, nos quedamos pendientes y es muy complicado tal vez entender lo que dice este versículo de verdad? ¿O cuántos hemos visto el versículo de Mateo 6, 25, 26? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y escuchamos este versículo y es un versículo hermoso, pero cuando ya estamos en una situación así, no nos acordamos del versículo, no entendemos lo que verdaderamente dice, nos preocupamos de cosas a veces más superficiales que eso, a veces estamos preocupados del trabajo, de la universidad, de un montón de cosas y no entendemos que en verdad Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Y eso estaba tal vez pasando con María. Además no le podemos juzgar directamente así porque recordemos que acababa de ver las seres resplandecientes, probablemente también estaba en shock del susto que debe haber tenido. Imaginémonos, nosotros vamos a la tumba de un ser querido y primero vemos abierta la tumba, después vemos un ser resplandeciente que nos dicen que no está, que resucitó. Probablemente todos nos daría miedo y no solo eso, sino capaz hasta nos desmayamos del susto que es. Entonces es importante también considerar eso y María, a pesar de que estaba con ese susto, seguía preguntando por el Señor, seguía con ese amor buscándole a Él. Después podemos ver el versículo 16. Ahora, algo importante antes de pasar de este versículo es que ella le dice en el versículo 15, le dice, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y utiliza la palabra airo, que significa elevar, alzar, cargar o llevar cargando. Entonces ella literalmente estaba diciendo, si sabes dónde está el cuerpo, yo le llevo cargando. Y no pensó en ese momento cuánto esfuerzo físico le costaría, el lugar era también alejado, y ella era una mujer que quería cargar un cuerpo de un hombre, pero tenía tanto amor que estaba pendiente de eso y quería llevarle y saber que tener la certeza de dónde estaba el Señor. Y ahora sí pasamos al versículo 16, donde Jesús le dijo, María. Aquí Jesús ya se revela a
a María y ella le dice Raboni, que quiere decir maestro. Primero en Marcos 16:9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Es algo hermoso lo que María tuvo la oportunidad de presenciar, porque se le apareció a ella primero. Y la Biblia no explica tanto el por qué no se apareció a los otros discípulos primero y por qué decidió aparecerse a María. Pero podemos entender también un poco por qué ella le estaba buscando, ella estaba pendiente del Señor, ella le había servido, estaba triste aparte y el Señor fue a consolarle. Podemos leer también, vamos todos en nuestras Biblias por favor, al Salmo 145, versículo 18. Salmo 145, versículo 18. Y vamos a leer todos juntos. Que dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. María estaba buscando al Señor y el Señor estaba ahí. Él no le dejó tampoco estar tanto tiempo desconsolada o triste a María. Recordamos la historia del inicio de la reina Victoria, que estuvo 40 años en profunda depresión y vistiéndose de negro, guardando un estricto luto. 3 de esos años no se dejó ver al público, no salió de su casa. Jesús con María le dejó solo estar 3 días de luto y después él mismo se apareció y le consoló. Y no le concedió solo lo que ella estaba esperando, porque ella estaba esperando solo ver un cuerpo para estar ya más tranquila y saber que ahí estaba el Señor. Él le concedió verle vivo. Y así también nosotros tenemos que entender que a veces cuando queremos algo, estamos buscando algo del Señor, Él hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros pensamos. Como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este versículo continúa con que María le dice Raboni. Ahora, Raboni no era un término que se utilizaba solo para referirse a cualquier maestro. Raboni se utilizaba para referirse a un gran maestro y la traducción también es maestro mío. Entonces se piensa también que esa palabra solo se utilizaba para referirse a Dios mismo. Y María ya entendía que Jesús era el verdadero Dios. Y probablemente ahí también entendió ya lo que Jesús mismo había dicho, lo que los ángeles le dijeron en su momento, que Jesús tenía que resucitar. Y vamos al versículo 17, donde dice: Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y empieza así. Y aquí algo muy importante que aclarar: Jesús no se refería a que no le toque como que no tenga ningún contacto físico con él, como bueno, muchos pastores, falsos pastores y profetas dicen ahora que no les toquen porque son los ungidos de Dios y que no quieren perder la unción, sino podemos ver que en realidad está usando el verbo hapto, que es sujetarse o aferrarse. Y también podemos ver en Mateo 28:9 que dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Es decir, que sí tuvieron ese contacto físico. Y la palabra que utiliza para abrazar es krateo, que significa usar fuerza, agarrar o retener. Entonces se refiere a que estaba aferrada al Señor y ya no quería soltarle el momento que le encontró. Entonces Jesús probablemente le decía que no se aferre todavía, porque él todavía no se puede quedar ahí con ella. Pero sí le tocó. Y esto es muy importante porque hay personas también que dicen que Jesús solo resucitó espiritualmente y que en realidad fue en alma, pero que no fue en cuerpo. Pero es muy importante defender esto, hermanos, porque la resurrección también es parte de la fe, de lo que nosotros creemos. Y recordemos ya algunos versículos que podemos usar para validar eso. Primero, no le encontró a Jesús en la tumba, no estaba el cuerpo, sino si hubiera resucitado en espíritu, capaz el cuerpo si estuviera ahí y solo el alma se hubiera ido. Pero no estaba el cuerpo, después se les apareció y después también le pudieron tocar, le abrazaron. Y vamos a ver después en otros capítulos que otras personas también le tocaron al Señor. Y nosotros tenemos que recordar eso, hermanos, que tenemos un Dios que resucitó entre los muertos, no un cuerpo, no un Dios que está muerto. Capaz otros dioses de otras religiones estén muertos, pero nuestro Dios es un Dios vivo. Y ante esto Wayne Grudem dice que al resucitar Cristo, Dios el Padre estaba en efecto diciendo que aprobaba la obra de Cristo de sufrimiento y de muerte por nuestros pecados, de que su tarea estaba consumada y que ya no había ninguna necesidad de que Cristo permaneciera muerto. Todo había quedado completamente pagado.
Como decía, es muy importante que creamos en esto, porque sí, es importante creer que Jesús murió por nuestros pecados y que solo por eso podemos ser salvos. Pero para la salvación, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer también que Dios le resucitó a nuestro Señor Jesucristo, y podemos ver que después este versículo continúa con Jesús diciéndole: mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús aquí ya les llama hermanos a los discípulos. Antes podemos ver que les llama amigos, les llama siervos, aquí ya les dice hermanos. Y no solo eso, sino que también le dice a mi Padre y a vuestro Padre. Ya dice que también es el Padre de ellos. Y por favor todos vamos a Juan 1:12 en sus Biblias. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, ¿qué, hermanos? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra potestad que ocupa en esta parte de la Biblia es exousia, que es un privilegio, fuerza, capacidad, competencia y libertad. Es justo lo que el hermano Dani nos decía al momento de la alabanza. Nosotros deberíamos sentirnos privilegiados de poder ser hijos de Dios. Y no solo eso, sino Jesús también les dice: subo a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, al pagar por nuestros pecados, al nosotros entender eso, que Jesús murió y resucitó, podemos también nosotros ser hijos de Él y llamarle a Él nuestro Dios. Cuando leí esto me hacía acordar a inicios de año. Yo hablaba con un amigo mío, también era mi profesor, y él es agnóstico. Y él bueno, los agnósticos no creen en Dios, pero tampoco niegan la existencia de Dios. Y yo le decía que sé que no cree en Dios, pero que Dios le bendiga en ese año. Y él me decía: bueno, si tu Dios es verdadero, que así sea. Y a pesar de que le pude haber tomado como: está dudando de mi Dios, está dudando de algo, lo que más me quedó es que dijo tu Dios. Y uno siempre lee en la Biblia que llaman el Dios de David, el Dios de Abraham, y cuando decía tu Dios, uno se siente privilegiado de que en verdad tenemos el único y verdadero Dios, y Dios todopoderoso, como cantábamos en la primera canción. Deberíamos sentir ese privilegio que es el ser hijos de Dios. Listo, y vamos al último versículo, donde vemos que fue entonces María Magdalena para dar aviso a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Y algo importante aquí es que María no esperó más tiempo. María no dijo: ya me levanté muy de mañana para ungir al Señor, mañana para ir a contarles a los discípulos todo lo que vi. Tampoco dijo: qué miedo, y ahora me quererán, van a decir que estoy loca porque Jesús ya se murió. Tampoco dijo: ¿para qué Pedro y Juan se van? Y ellos le han debido avisar ahora que vayan ellos. No pensó en nada de eso, ni por qué los otros discípulos no vinieron salados, para nada. María ese rato, podemos ver en otros versículos, que corrió a contarle a los discípulos lo que Jesús le había dicho. No esperó más tiempo. Y tenemos que pensar en eso también, hermanos, porque nosotros, ¿cuántas cosas buenas ha hecho Jesús en nuestra vida? Empezando con la salvación. Eso es lo primero que deberíamos tratar de compartir siempre, y no esperar más tiempo, no esperar el momento adecuado, no esperar el día de mañana, porque no sabemos tampoco si vamos a estar el día de mañana o esas personas van a estar el día de mañana. Y no solo eso, sino también compartir todo lo bueno que Dios hace en nuestras vidas. Que muchas veces somos buenísimos para quejarnos y contar todo: ay, me está pasando esto, pero hay tantas cosas por las que agradecer todos los días. Y antes yo siempre pensaba y decía: Dios, si quieres que comparta tu palabra, dame una oportunidad en la conversación para yo poder hablar de vos. Y luego me daba cuenta que todo es un buen motivo para hablar de Dios. Todo, el estar despiertos, la creación, de cualquier cosa uno puede empezar a hablar de Dios con las personas que no le conocen, o con una persona también que tal vez sí le conoce, pero está débil en su fe y tiene que conocer un poco más. Y ahora pensemos un poco también de todo lo que hemos visto hasta ahora. A pesar de que la fe de María Magdalena tal vez parezca que estaba un poco débil, que ella todavía tenía dudas, que no entendía, también nosotros podemos ser así mismo, como podemos ver. Ella tenía un amor gigante para Jesús. Primero, desde que hizo un milagro en su vida, que veíamos, le sirvió, le siguió todo el tiempo. Después estuvo al momento de la crucifixión,
estuvo al momento de que le sepultaron, no tenía miedo de que alguien le vea y sepa que estaba también con ella, como los otros discípulos quizá tuvieron. Muy de mañana fue a preparar y estuvo preparando eso antes del día de reposo, y muy de mañana fueron para ungirle al Señor, y sin esperar nada igual, porque ella fue a buscar un cuerpo, no esperaba que el Señor le cumpliera algún milagro, ni para que vea que ella sí se levantaba y los otros discípulos no. Fue porque en verdad sentía devoción ante el Señor. Y no solo eso, sino que después incluso estuvo preguntando a todos de no sé dónde le han puesto al Señor, puede que haya estado con miedo, pero seguía preguntando a todo el que podía, quería cargarle. Entonces tenía María un amor gigante ante el Señor. Y nosotros deberíamos tener, en verdad, hermanos, ese tipo de amor ante el Señor, no ser simplemente personas que buscan algo de Dios y después, cuando ya tenemos todo, alejarnos de Él. Y ahora quisiera hacerles un par de preguntas solo como algo final para que ustedes consideren si en verdad estamos siendo buenos discípulos del Señor. ¿Ustedes se quedarían o se están quedando siguiendo al Señor a pesar de que los demás se vayan, a pesar de que no encuentren a nadie más? Ustedes le buscan al Señor a pesar de que sus amigos, sus compañeros de trabajo, todas las otras personas, incluso su familia, no le sigan. Ustedes se quedan siguiendo al Señor, se aferran a Él. Ustedes, tal vez, hermanos, ¿creen de verdad que Jesús resucitó, o solo hemos leído esa parte y como María y como los discípulos estamos pensando que quizá resucitó espiritualmente o no sabemos qué habrá pasado? Si creemos que Jesús verdaderamente resucitó, tiene la convicción de que usted algún día va a poder verle y Él le va a llamar así como María por su nombre, le va a poder decir Daniel y usted le va a poder decir Maestro. ¿Es usted una persona que comparte las buenas nuevas del Señor? No solo el Evangelio, sino también las cosas buenas que Dios hace en su vida. Oremos, hermanos.